El mensaje de Dios de este primer día de la semana. 25 de marzo del año 1967. Su servidor era un niño rayando en los umbrales de la adolescencia. Me acuerdo muy bien de esa fecha, me acuerdo muy bien. Era un día fresco. 15 días antes habían llegado unos visitantes extraños para nosotros, para preguntar qué fecha podían llegar 3 misioneros a la casa de mis padres. Y acordaron el 25 de marzo que llegarían, y efectivamente llegaron a la casa de mis padres tres misioneros. El hermano Victorino Nájera, el hermano Marcelino Rodríguez y el hermano Manuel Bonilla. Y yo como un niño, yo me acuerdo, yo creo que tenía más o menos la estatura de Caleb o de Santiago. Como siempre, los niños son curiosos y siempre andan asomándose qué quieren esos señores. Y bueno, yo escuchaba los rumores de que iban a hablar de la Biblia. Y lo que escuché me llamó la atención. Yo conocía la Biblia por las clases que nos daban de niños en la Iglesia Evangélica de los Peregrinos, una rama wesleyana que venía venido de Inglaterra y luego se fortaleció en Estados Unidos, y después un misionero mexicano-americano quiso evangelizar México, y esa organización religiosa empezó desde Matamoros, Reynosa, y no les miento, llegó hasta Perú, siguiendo todas las orillas de la carretera panamericana. Y así crecieron las iglesias evangélicas de los peregrinos, donde su servidor creció. Aprendió a cantar, aprendió a actuar en teatros, aprendió la Biblia desde niño. Pero en este año llegaron esos misioneros a conocer cosas nuevas para nosotros. Por ejemplo, el bautismo, la mesa del Señor, y muchas cosas más. Y me acuerdo que mis padres, y me acuerdo yo de Cornelio, cuando le dijo el ángel que fuera a llamar a Pedro, y cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, dice, Cornelio había invitado a sus familiares y amigos más íntimos. Entonces mi padre ya había citado a todos sus amigos más íntimos y a los familiares. Incluso había viajado por la sierra como 3-4 horas caminando para invitar a un pastor de la Iglesia Evangélica de los Peregrinos para que viniera a escuchar a estos misioneros. Me acuerdo muy bien del hermano Marcelino Rodríguez, del aspecto de cada uno, pero en esta mañana me quiero referir más al hermano Marcelino Rodríguez. Era un joven, tendría unos 25, 26 años. No rayaba los 30, no. Era menor de los 30. Me acuerdo que llevaba unos tenis blancos. Eso llamaba mi atención como niño. A mí me gustaba mucho el básquetbol y me quedé mirando sus pies. Tenía unos tenis blancos y decía, yo creo que a este le gusta el básquetbol. Pero pues como niño tímido, pues no quería acercarme a él. No quería preguntarle nada, y nunca le pregunté. Pero hay una fotografía que no la encontré ayer por las prisas, pero ahí está con sus tenis blancos, una playera deportiva. Me acuerdo muy bien de él, la voz, una voz pero ronca, fuerte, que hablaba. ¿Por qué me acuerdo de él? Porque
Por 3 o 4 días estuvieron los misioneros en la casa de mis padres, ahí se dormían. Ahí se dormían y por la mañana desayunábamos como a las 7, a las 8. Y luego desde las 9 de la mañana se ponían a predicar y predicar hasta la noche y terminaban con un devocional. 3 o 4 días estuvieron ahí, hablando acerca de las características de la iglesia de Cristo que estableció nuestro Señor en el año 33 después de Cristo. Y por turno, predicaba el hermano Victorino, luego seguía el hermano Marcelino, luego seguía Manuel Bonilla. Y termina la estancia de ellos y se bautizaron 12 personas. 12 personas. Ahí en el río había que caminar como, ahí está la fotografía. Ahí están los tenis blancos de nuestro hermano Marcelino. Todavía me acuerdo de estos, de esta fotografía. Al lado izquierdo está Otilio, ya falleció. Luego sigue el hermano Manuel Bonilla, el que tiene ahí el portatrajes. Luego sigue el hermano Victorino Nájera, abrazando a mi papá. Ahí está mi hermanita, la menor, Eloísa. Ahí está mi madre, María Ángela, quienes ya murieron, mi papá y mi mamá. Está mi hermano Luciano, el mayor todavía vive. Luego está el hermano Marcelino Rodríguez, ahí está muy joven, muy joven. Está mi hermana Noemí y mi hermana Susana. Yo no estoy ahí, en otra fotografía estoy ahí. Y me acuerdo que, bueno, ahí está la fotografía, no estoy mintiendo, vean ustedes sus tenis blancos. Bueno, entonces, hermanos, ese fue el año 1967, el día 25, 26 de marzo. Esa fotografía yo creo que la tomaron, sería como el 27, 28 de marzo. Y se bautizaron 12 personas y así fue como comenzó la Iglesia de Cristo en la Huasteca Potosina, porque solamente había 2 congregaciones en el estado. Estaba la de la ciudad de San Luis Potosí, donde predicaba el hermano Victorino Nájera en la Coronel Ontañón, por el barrio San Miguelito. Si ustedes escucharan la canción que dice, yo soy de San Luis Potosí, del barrio San Miguelito, dice así, dice el corrido. Bueno, pues era la zona vieja y céntrica de la capital del estado de San Luis Potosí, y ahí estaba la Iglesia de Cristo y todavía está ahí el edificio. Y afuera fuera de la ciudad estaba otra congregación y que todavía sigue, se llama Agua Señora. Nunca he ido y no sé por qué se llama así, Agua Señora. Esta fue la segunda congregación y la tercera congregación, pero fuera de la región, sería la Huasteca Potosina, en la casa de mis padres. Eso fue en el año 67 y según un censo que se hizo en el año de 1996, ya había 150 congregaciones en la Huasteca Potosina, siendo el área más evangelizada, con mayor trabajo evangelístico llevado a cabo ya no por misioneros foráneos, sino por los mismos lugareños, los huastecos allá, es decir, de la región huasteca, quienes diseminaron el evangelio. El hermano Nájera regresó a la casa de mis padres varias veces, mientras que los hermanos Marcelino y Manuel ya no regresaron. Pero siempre permanecieron en mi corazón y en mi memoria. Y tenía la esperanza de que algún día iba a volver a verles. Dios me concedió esa bendición. Creo que sería en el año 96, 97, cuando volví a ver una vez más al hermano Manuel Bonilla en Houston. Y le tomé una fotografía y le tomé un video presentando al hermano Manuel Bonilla. Y
También al hermano Marcelino lo vi más frecuencia ya. Ellos, lógicamente que no se acordaban de mí porque yo era un niño. Yo sí me acordaba de ellos. El hermano Marcelino dice, en una ocasión que fuimos a Tyler, creo que el hermano Juan se acuerda, fuimos a Tyler, todavía hermano Juan y Alicia todavía no se casaban. Fuimos a Tyler y ahí estaba el hermano Marcelino y le digo, hermano Marcelino, siempre le expresé mi estima y mi agradecimiento por haber ido allá. Le digo, me acuerdo de sus tenis blancos, le digo, sí, sí, dice, dice, yo no me acuerdo de ti, se me veía un montonal de chiquillos que andaban ahí corriendo, dice, pero así como Santi, como Santiago, como Caleb, así, dice, sí me acuerdo de un montonal de chiquillos que andaban, dice, de seguro uno de ellos eras tú, sí, le digo, yo era uno de ellos. Pero, hermano, gracias, le dije, gracias por haber ido. Digo, mira, yo sé que usted hizo mucho en ese viaje. Y ciertamente, siempre, hermano, siempre sentí que yo era fruto de aquella primera visita. Y siempre he tenido una especial estima por esos tres hermanos. Siempre. Y así se lo manifesté cuando tuve la oportunidad, ya adulto, incluso ya predicador, a hablar con ellos. Con el que más tuve convivencia fue con el hermano Victorino Nájera, estando en la Huasteca Potosina. Incluso el hermano Victorino me invitó varias veces a su servidora, Elizabeth, a ir a exponer conferencias a la ciudad de San Luis Potosí. Siempre. Era cada diciembre, era el orador invitado para ir a predicar allá. Como les dije, hermano Manuel Bonilla, nomás una vez lo volví a ver. Espero que aún viva. El hermano Marcelino lo veía no tan frecuentemente, pero lo veía en actividades aquí en el estado de Texas. Incluso asistió a algunas conferencias que su servidor daba en Dallas, en Minneola, en Tyler, porque él estaba predicando en un tiempo, predicó cuando llegó. Él llegó un año antes que nosotros. Llegó a Mount Pleasant. Después se pasó más al sur. Finalmente predica en Longview. Establecen una congregación ahí. Construyen su propio edificio. Y, hermanos, nuestro hermano Marcelino, le conozco dos hijos. Uno de ellos falleció el año pasado, ustedes se acuerdan, Obed. El segundo hijo predica decían Palestine, dicen, no sé cómo dice hermano Carlos Caramillo, cómo se pronuncia. Ahí predica. Y la esposa del hermano Marcelino también la conocí, era una jovencita. Me acuerdo que iban a la casa de mis padres, ella se llamaba Amira. Y llegaban las hijas del hermano Nájera, me acuerdo muy bien de Belia, me acuerdo muy bien de Margarita Nájera. Había unas muchachas que le decían Las Villa, entre ellas Amira Villa. Y llegaban y se ponían a cantar. Y el canto que más me llamó la atención era Da la Luz. Cantaban a voz de nuestros hermanos. Y me llamaba y me gustaba mucho cómo cantaban. El hermano Marcelino Rodríguez, padre, voló a la presencia del Señor. Anteayer, a las 1:50 de la tarde, nuestro hermano voló a la presencia del Señor. Una semana y media antes había volado a la presencia del Señor su esposa Amira. Todos por la enfermedad del COVID. Voló a la presencia del Señor. Pero el sello de su apostolado permanece en mi persona. Los efectos de la obra del hermano Marcelino Rodríguez, aquí está. Quizás su enseñanza, su influencia fue indirecta,
Pero esa primera visita a la casa de mis padres fue determinante en mi vida. Y por ese solo hecho cambió mi vida. Sí. Fue parte de mi vida. Y se lo manifesté a su hijo hace, ¿qué le diré? Hace un poquito más de una semana. Le había escrito porque anteriormente me contestaba el hermano Marcelino. Después ya no me contestó. Y me dijo el hermano Carrales, es que está hospitalizado, dice. Mejor comuníquese con su hijo. Ya me comuniqué con su hijo y le dije que me informara de la situación de su padre para estar orando. ¿Por qué? Porque me sentía parte de me siento parte como fruto de aquel apostolado de nuestros hermanos. Una cosa curiosa, otra anécdota, ojalá no me lleve mucho tiempo. Por el año 2000, el fin del año, me acuerdo que me ausenté de aquí por 15 días, pero solamente me ausenté un domingo. Y ya dejé encargado el día domingo todo el orden. Tú te vas a encargar de acá, de hacer los anuncios, de tomar los visitantes. Y cuando yo regresé, me dijo el hermano encargado, dice, hermano, vino una familia numerosa, dice, bastantes, dice. Venían 2 muchachas, 3 muchachos, parece que traían nietos, no sé, dice. Una familia grande, dice. Y les pedí su dirección, dice, aquí está la dirección. Aquí a 5 minutos vivían, me di cuenta cuando dice Gessner. Ese Gessner aquí está cerca, sí. Inmediatamente Elizabeth y yo fuimos a visitar, era la familia Saucedo. Era la familia Saucedo y llegando allá le dije, bueno, ¿y ustedes dónde son? Me dice nuestra ahora hermana Isabel, dice, somos de, se me fue. Sí, Durango, del estado de Durango, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vicente Guerrero, hermano. Vicente Guerrero, exactamente. No creo que no me acordaba, nomás quería escucharle, hermana Isabel. Dice, somos de Vicente Guerrero. De Vicente Guerrero, sí. Mire, dice, y yo por poco conozco ahí, le digo, he llegado hasta ahí en Sombrerete, y yo he llegado a la frontera ya para entrar a Durango, y abajo está Ojo de Agua, y ya decía ahí, Vicente Guerrero ya cerca. Ay, hermano, dices, ¿ha llegado por allá? Sí, le digo yo. Hace muchos años a la casa de mis padres llegó un hermano que es de ahí, de Vicente Guerrero, se llama Manuel Bonilla. Dice, pues yo lo conozco, dice. Imagínense. Dice la historia que rodando las piedras se encuentran, ¿sí? Sí. La hermana Isabel conocía al hijo de Manuel Bonilla. Incluso le había invitado para que fuera a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ahí. Y nuestra hermana Isabel había asistido algunas veces ahí. Pero ¿no les parece, hermanos, que es la obra del Espíritu Santo juntando el sello de nuestro apostolado? El sello de nuestro apostolado. Y el sello del apostolado de las personas. Usted no sabe el sello que está dejando en los demás. Por un pequeño granito del evangelio que usted deja, si la tierra es buena, germina. Sí. Pero hermanos, yo me acuerdo de todas estas anécdotas, experiencias en el ministerio que llevamos. Y el impacto que me causaron estos 3 visitantes. Y cómo transformaron nuestra visión, nuestra manera de ver la vida, nuestra vida misma. Sí. Pero hermanos, tristemente vemos en la Biblia que no todos los cristianos valoran lo que una vez de manera directa influyeron en su iniciación cristiana.
Por ejemplo, la experiencia de Pablo. Pablo, el gran misionero. En este viaje donde el Espíritu Santo le decía que no y que no y que no, y Pablo pensando, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Se le presenta la visión de un hombre macedonio, pasa a Macedonia, ayúdanos. Ah, dice, lo que el Espíritu Santo quiere es que vayamos a Europa. Y llegaron allá. La primera bautizada de Europa, una mujer, Lidia. Después del carcelero. Después de ahí se trasladan a Berea, después a Tesalónica, después a Atenas, convirtiendo personas. En Atenas, Dionisio el Areopagita, Dámaris y otras mujeres nobles, cultos. Claro, cultos en la cultura clásica griega. Después llegan a Corinto. Y en Corinto se encuentra con una pareja, Aquila y Priscila. Y como no conocía el apóstol Pablo ahí, se junta con Aquila y Priscila y como era del mismo oficio, hacer tiendas, se pone a trabajar con ellos. Así lo dice ahí en Hechos capítulo 18. Abra su Biblia en Hechos capítulo 18. Cómo comienza la obra en Corinto. Lea el capítulo 18, versículos 1 al 5. Dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, nacido natural del Ponto, es decir, del Mar Negro, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Fíjense qué interesante. El apóstol Pablo llega, como no conoce a nadie todavía, la obra misionera está por empezar, se pone a trabajar con Aquila y Priscila. Pero conforme fue conociendo a la persona, indudablemente con los clientes de Aquila y Priscila, haciendo tiendas, el apóstol Pablo empieza a relacionarse. Los días sábados entraba a la sinagoga de los judíos y persuadía a judíos y a los gentiles. Y cuando Silas y Timoteo lo alcanzan, porque se habían quedado en Tesalónica, cuando ellos lo alcanzan, dice, ya el apóstol Pablo estaba completamente dedicado a la predicación del evangelio. Y más adelante decía que bajo el patrocinamiento, ¿sí? Bajo el patrocinamiento de esta pareja que le sustentó su estancia ahí en Corinto. Y también recuerden que de Filipos, los hermanos de Filipos, entre ellos Lidia de Teatira, también le enviaban ayuda económica para que siguiera su trabajo evangelístico. Pablo fue quien estableció la iglesia de Corinto a base de muchos esfuerzos, con la colaboración de Aquila y Priscila, quienes siempre se mantendrían como parte de su equipo. Más adelante esta pareja se traslada a Éfeso y una vez más le ayudaron ahí. Luego se trasladaron a Roma y otra vez le ayudaron ahí. Algunos corintios se sentían producto del ministerio de Pablo y tanto se sentían identificados con Pablo que decían, yo soy de Pablo. Yo soy de Pablo.
pero rayaban en la idolatría. Es bueno. Es bueno reconocer, repito yo siento que tengo el sello del apostolado de nuestro hermano Marcelino. Sí. Aunque de manera indirecta yo era un niño, pero lo que él hizo me afectó a mí, no en el sentido negativo, sino me afecta, me influye en mi vida cristiana. Y siempre le di las gracias a nuestro hermano Marcelino, a nuestro hermano Nájera, quien ya falleció. Pero vemos nosotros ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, el apóstol Pablo dice ahí en los versículos 10 al 17. Bueno, sí, 10 al 17. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Y yo de Apolos. Y yo de Cefas. Y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Sí? Algunos corintios se sentían conectados directamente con el apóstol Pablo y decían, yo soy de Pablo. Sentían ese sello, sentían ser producto de la obra misionera de Pablo y eran el sello, se sentían que tenían el sello del apostolado del apóstol Pablo, pero habían ido un poquito más adelante de tal manera que había fricciones y eso ya no. El apóstol Pablo dice que ya no debe ser así. Más adelante veremos cuál es el consejo del apóstol Pablo al respecto. Pero lo que yo digo en este primer punto, algunos corintios se sentían producto del ministerio de Pablo y decían, yo soy de Pablo, y aun cuando no habían sido bautizados por él. Y yo de esto, su servidor ha aprendido de esto, hermanos. Porque muchas veces, aun cuando su servidor ha evangelizado a personas, sin embargo, en el momento en que se han querido ser bautizados, le digo a algún hermano, bautícelo usted, para que todos tengan la experiencia, para que no suceda este punto de que se sentían tan conectados que ya muchas veces va mucho más allá y entonces se desconectan de Cristo. No quiero decir que están desconectados, totalmente no, pero sí diluye un poquito esa conexión con Cristo para identificarse con el ser humano. ¿Por qué, hermanos? Lo que el apóstol Pablo quería era que la conexión con Cristo estuviera fuerte. Y, hermanos, era tanto el efecto, como a mí me duele con la ausencia de nuestro hermano Victorino, ahora con la ausencia de nuestro hermano Marcelino, porque se siente esa conexión. Se siente el impacto del sello que ellos dejaron en la vida de uno. Y estos corintios indudablemente que sentían el efecto que decían, yo soy de Pablo.
Pero así como ellos sentían ese impacto, en contraparte, algunos negaron que Pablo haya sido algo en sus vidas, aun cuando fueron producto directo de su ministerio, y lo puede ver ahí en el capítulo 9, tristemente. Capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice así: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Y dice aquí, y no es cuestión de orgullo, de vanagloria, sino que el apóstol Pablo les quiere abrir los ojos a algunos de estos corintios. Les dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. ¿Por qué? Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. El sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. En otras palabras, esos corintios habían aprendido directamente del apóstol Pablo. Y luego, años después, decían, ese no es apóstol. ¿Qué quiere decir la palabra apóstol, hermanos? La palabra apóstol quiere decir enviado. Usted puede ser un apóstol. Usted es un apóstol si se deja dirigir por el Espíritu Santo. Usted tiene un apostolado cuando el Espíritu Santo lo sacude y lo lleva a hacer obras para el reino de Dios. Cuando usted cumple el impulso de Cristo Jesús por su reino, usted es un enviado. Como dice un cántico que los hermanos Jaramillo cantaron, enviaron en estos días. Envíame a mí. Sí, envíame a mí. Esto lo voy a hacer. Entonces tenemos un apostolado. Pero estos corintios, siendo producto del ministerio del apóstol Pablo, ellos decían, ese señor no es un apóstol. Cuando vosotros sois mi obra, decía el apóstol Pablo. Para otros no soy apóstol, sí, porque no me conocen, dice. Ni saben qué cosa enseño, ni cómo enseño. Para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Lo que ustedes conocen, yo se los enseñé. Las recomendaciones que he dado a ustedes, que ustedes han recibido, yo se los di. Ustedes sois el fruto el sello de mi apostolado. Vuelvo a insistir. Aunque ciertamente dice el capítulo 1 que uno no debe idolatrar a un misionero, sí nos dice que el sello del apostolado hay que reconocerlo. Hay que apreciar. Hay que apreciar el trabajo de aquellos que causaron impacto en nuestras vidas. Y en mi caso, aún con una pequeña visita, aún indirectamente, aún cuando yo era un niño, el sello del apostolado de hermano Marcelino permanece aquí y aquí. Y ahora descansa en el Señor. Pero, hermanos, en mi persona, el hermano Marcelino no me bautizó, pero reconozco ese gran trabajo que hizo con mis padres en esa única visita. Y soy parte de su apostolado. Y ese sello permanece indeleble en mí. Nadie lo puede borrar. Ni en la de mis padres, ni en la de todas las personas que ese día le escucharon, esos días le escucharon. Una sola visita y una grande cosecha. Y como le decía, hermanos, decía el apóstol Pablo,
No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. ¿Por qué? Porque el bautismo es producto de la predicación del evangelio. Si no se predica el evangelio, hermanos, la persona no se va a dar cuenta de la necesidad del bautismo. Hermanos, no me preocupa, así como el hermano Marcelino. Tres hicieron ese trabajo misionero. El hermano Victorino Nájera, el hermano Marcelino Rodríguez y el hermano Manuel Bonilla. Yo me acuerdo cuando se bautizaron mis padres, esas 12 personas, me acuerdo muy bien. Y los hermanos Marcelino y Manuel le delegaron la responsabilidad de bautizar a estas 12 personas al hermano Victorino Nájera. Tal vez pensando de una manera carnal, podríamos decir, bueno, y si los 3 trabajaron, ¿por qué son 12? Mejor 4 cada uno. Pensando de manera humana. Pero no. Ninguno de ellos, ni de los 2, ni del hermano Marcelino, ni del hermano Bonilla, dijeron, no, a mí me tocan 4 y a mí también. Total que 4 para que sea justo. No, hermanos. Lo que acabo de decir hace un rato. Puedo decirle con toda confianza a una persona, hermano, bautiza a esta persona que quiere ser bautizada después de haber escuchado el evangelio. ¿Por qué? Porque hay uno que no se le pasa nada. Nuestro Padre Celestial no se le pasa nada. Nuestro Señor Jesucristo no se le pasa nada. El Santo Espíritu de Dios que nos envía no se le pasa nada. Él sabe el trabajo que cada uno desempeña. Porque así lo dice en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice el autor de esta carta, Hebreos 6, 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Nuestro Dios, hermanos, no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que hacemos, hermanos. No. Lo que digan los hombres es otra cosa. Él no es apóstol. Vamos a decirle ironía. Pero ¿quiénes sois? Sois cristianos. Conocen la Biblia. ¿Y quién les enseñó? ¿Quién les enseñó? Dice, no sois vosotros mi obra en el Señor. El sello de mi apostolado sois vosotros, le dice el apóstol Pablo a los Corintios. Dios no olvida ningún trabajo. Y esta visita, hermanos, esta primera visita que se puso la semilla y crece como una semilla de mostaza. Así se lo dije al hermano Marcelino Jr. Le dijo, su padre fue a la casa de mis padres y le tengo mucha estima y oro por él. La semilla fue uno de los 3 sembradores que llegó a la casa de mis padres y esa semilla que ellos sembraron creció como la semilla de mostaza. Y me dice, está en el hospital, le voy a dar sus saludos y le voy a decir esto que usted me dice. Y estoy seguro que el hermano Marcelino Jr. se lo dijo. Pero lo más importante, hermano, no que se lo haya dicho, ni que yo me acuerde, no, hermanos, porque hay muchas personas que no se acuerdan. Lo más importante es que Dios no se olvida de eso. Y Dios le va a recordar, le hizo recordar cuando nuestro hermano Marcelino llegó a la presencia del Señor. El pasado jueves a la 1:50 de la tarde.
Me acuerdo de una experiencia triste en el año 1978, en mayo precisamente. Su servidor era un misionero joven que no tenía ganas de ser misionero. No tenía ganas de ser misionero. Quería dedicarse a lo secular y solamente servir a la iglesia en cuanto se pudiera. Pero otra vez más, arrastrado por el Espíritu Santo, estaba predicando en Campeche y habíamos ido a visitar fíjense cómo se dan las cosas. No tenía su servidor ni mi esposa Elizabeth ganar renombre, absolutamente nada, no estaba en nuestros planes. Un sábado que queríamos descansar tantito de los ajetreos de la vida en Campeche, le dije a Elizabeth, vamos a visitar a los hermanos de Mérida, y fuimos, son 2 horas y media en autobús. Apenas estábamos esa tarde ahí, dialogando con los hermanos, cuando llega una llamada ahí. Que hablaron a Campeche y Saturnino no está ahí, y que le dijeron que había ido a Mérida y queremos hablar con Saturnino. Ya, ¿qué pasó? Era el hermano Harris Goodwin. Hermano Harris Goodwin dice, Saturnino, ¿estás ahí? Sí. Me dice, hay necesidad de ir a predicar el evangelio a Chiapas. Un grupo religioso en un pueblo, no me dijo, la verdad fue diferente. Dice, en un pueblo, en una ciudad llamada Mapastepec. Han escuchado programa radial desde El Salvador. Y ellos han solicitado visitantes que vayan y les prediquen el evangelio. Así es que si puedes, si quieres, el día de mañana a las 9 de la mañana te presentas en Mapastepec. Yo te mando después el pasaje. ¿Quieres ir? Dije, sí. Sí. Bueno, le dije a los hermanos, adiós. Nos necesitan en Chiapas. Dice, quiero que estén allá una semana, dijo el hermano Harris Goodwin. Bueno, está bien. Dice, te vas a encontrar allá con el hermano Julián Martínez de la Ciudad de México y te vas a encontrar con el hermano Liberato Valle, que es misionero en Tapachula. Muy bien. Pero yo no sabía que estaba con él, ni sabía dónde era, ni sabía dónde quedaba. Nos regresamos a Campeche. Le dije al hermano Joel, ¿sabe qué? Me mandan para Chiapas por una semana. Dice, ¿sabe dónde es? No, no sé dónde es. ¿Tiene la dirección? Sí. Me acuerdo de la dirección todavía, hermanos. Dice, Avenida Central. Avenida Central número 42. Y la casa es nones y pares. Así es que si es 42, era como en la casa número 24. Ah, digo, está en el pleno centro. Sí, bueno, pues. Y me dijo el hermano Joel, dice, llévate el proyector. Llévate el proyector y llévate un traje para que, pues, que vayas trajeado. No, pues sí, está bien. Me acuerdo que llevamos 2 maletas bien grandes. Y revisé el mapa. Dije yo. Mapastepec estaba en la costa del Pacífico. Y para eso ya eran como a las 5 de la tarde. Y dije, bueno, creo poder llegar, pero bueno, está bien, vamos para allá. Fuimos a la central camionera y le digo, para eso cuando habíamos llegado de Mérida, en la central camionera le pregunté, hay camiones de aquí que salen para Tuxtla Gutiérrez, la capital de sí hay, dice. Y sale a las 5 de la tarde. Creo que llegamos como a las 3:30. La cuestión es que fuimos y agarramos las cosas y nos venimos. Habíamos comprado el boleto. Pero como era la capital de Chiapas, entonces dije, no, debe ser un autobusazo tremendo. ¿Cuál? A las 5 de la tarde llega uno de esos camiones que le dicen polleros. Sí, parecía de esos de Indiana Jones ahí bueno, total que entre gallinas y puercos y todo eso, nosotros subimos nuestras maletas y vámonos. Hermanos, a las 7 de la mañana llegamos a
Tuxtla Gutiérrez. Y todavía de ahí, todavía hay que ir al Pacífico, a la costa del Pacífico, a Mapastepec. Pregunté, ¿hay camiones para Mapastepec? Dice, el camión solamente salen hay 2 salidas por día. Uno de ellos ya se fue, el otro sale hasta las 3 de la tarde. No, pues ya no llegamos, le dije a Elizabeth, ya no llegamos. Pero vamos a comprar el boleto. Para esto dice, tiene que ir a otro terminal que va para el sur. Está bien, fuimos para allá. Pues no les cuento más. Llegamos a Mapastepec a las 12 de la noche. Y fuimos a una ranchería. Mapastepec no era una ciudad, era una ranchería de terracería. La avenida central estaba llena de hoyos y charcos y era todo. A las 12 de la noche y solos. Llegamos ahí a la casa 42, no nos abrieron la puerta. Dice, no, dice, los que vinieron por los señores, dice, aquí nomás llegan las cartas del señor ese, dice. Y los señores llegaron aquí porque aquí llegan las cartas de él. Dice, ya se lo llevaron desde la mañana, dice. Y tal vez vengan mañana, dice. Ah, está bien. Y dije, y cerraron la puerta y nos quedamos solos a las 12 de la noche ahí en la puerta sin nada. Total que al otro día por la tarde, hasta el otro día, dice, ese carro va para allá. Bueno, es una historia larga. Pero finalmente, a los 2 días llegamos allá. Al día siguiente llegamos allá, pero caminando por la sierra 6 horas, a pie. Tenía que dejar la maleta con el proyector en el camino porque ya no podíamos. Y allá se bautizaron, no me acuerdo si eran 24 personas. Estuvimos también, igual que el hermano Marcelino, el hermano Nájera y el hermano Manuel Bonilla, allá en ese pueblo. Y con esa visita, una sola visita he estado allá. Una sola visita. Y se estableció la iglesia allá. Y nos regresamos a Campeche. Y seguimos adelante. Tiempo después me enteré que una persona que vivía en, ¿cómo se llama la ciudad? Una ciudad colonial, a San Cristóbal Las Casas. Un misionero que estaba ahí, que 15 días después llegó allá. Y que dijo, ¿quién vino aquí a predicar el evangelio? No, fueron Saturnino González, fueron Liberato Valle ¿y quiénes son los que se bautizaron? Tales y tales y tales. Ah, por favor, denme los nombres de ellos porque eso yo tengo que tenerlos en mi historial. Porque yo soy misionero aquí en Chiapas y yo tengo que tenerlo aquí porque este territorio es mío. Yo no sé por qué selectar, ve por mi nombre feo. Se le quedó grabado más a él porque después decía, yo no sé qué tiene que andar diciendo ese Saturnino González por acá, por Chiapas, bautizando gente sin mi consentimiento. Bueno, pues sí tengo el consentimiento de Cristo Jesús, hermanos. Ir a predicar el evangelio y bautizar a las personas. Y yo ni conocía a ese señor. Dice, ese señor te conoce, ni lo conozco. Le digo, pues anda muy enojado contigo que le fuiste a invadir el territorio. Bueno, jamás lo conocí. Solamente me llegaban las notas que traía coraje con su servidor. Hermanos, es triste. Es triste cómo se dan las cosas, hermanos. Pero, hermanos, una cosa es que esté seguro y segura. Cada vez que usted hace algo en el reino, su sello queda grabado ahí. Discúlpenme. Voy a nombrar unas personas. Nuestra hermana Lilia Velázquez, con ese granito de arena que pone ahí, y su familia, toda su familia aquí. Y aún quiero decirle a Jaime y Mayra Pérez que están conectados desde Zapopan, Jalisco, todavía es la savia, es el, ¿cómo le diré? El apostolado de Lilia hasta este punto todavía.
Aranzazu y José Luis Pérez, Tania, todo, por una semilla que se pone. Tomás Villegas, su madre, sus familiares que conocieron el evangelio, Carla tuvo ese contacto. Ahí está ese sello del apostolado de Carla. Elizabeth con sus amistades por aquí, por allá. Hay personas que llegan a conocer el evangelio a través de este apostolado. Y cada uno de ustedes, hermanos, cada uno de ustedes, y dicen que no hay que decir nombres, pero hermana Victoria, hermano Carlos, hermana Lupita, hermano Juan, hermana Alicia, cada uno de ustedes, hermana Lucía, cada uno de ustedes tiene su sello ahí. Y Dios conoce, Dios no se olvida de ese trabajo y del amor que ustedes han tenido por la obra de Dios. Así es que, ¿qué tenemos que tener miedo? Porque el Señor, el Rey sabe lo que hemos hecho por expandir su palabra. Y yo me pregunto, en el caso de las mujeres que han llevado el evangelio, nunca he visto en la palabra de Dios ni en el ministerio de su servidor disputar por algún bautismo que su servidor haya hecho porque ellas me lo han pedido que bautice a estas personas. Jamás. ¿Por qué? Porque nuestra misión es predicar el evangelio. Debemos estar confiados y con conocimiento de lo que dice Pablo por nuestra función en la iglesia, sea a nivel local o sea a nivel universal. Porque dice el apóstol Pablo, ¿qué somos nosotros? Algunos dicen, yo soy de Pablo. Otros dicen, nosotros, ni es apóstol. Y el apóstol Pablo dice, ustedes son fruto de mi obra. Ustedes tienen el sello de mi apostolado. Pero después de todo, el apóstol Pablo dice, bueno, ¿y qué somos? ¿Qué somos? 1 Corintios capítulo 3. ¿Qué somos? 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Bueno, vamos a leer desde el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué somos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que en el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aclaración. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aclaración. El que siembra y el que riega son una misma cosa, sí. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a cómo haga su labor. Tenemos que superar la mentalidad carnal de dejar de disputar. Versículos 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún no sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Tenemos que superar la mentalidad carnal. Segundo, ¿quiénes somos? Somos servidores de Dios. Tercero, servimos de acuerdo al don que Dios nos ha dado. Versículo 5. Dice el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis querido. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Cuáles son las capacidades que nos ha concedido el Señor? Cuarto, algunos evangelizan, hermanos. Sí, algunos evangelizan, otros fortalecen el trabajo, otros multiplican y otros restauran. Pero hermanos, el trabajo es de Dios. Versículos 6 y 7.
Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Quinto, uno es responsable de lo que le ha correspondido hacer. Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Uno es responsable de lo que le corresponde hacer. El hermano Marcelino sembró la semilla. Le correspondió sembrar la semilla. Esa semilla creció como la semilla de mostaza. El hermano Marcelino cumplió su deber. Dios le tiene su recompensa conforme a lo que hizo en esa única visita en la casa de mis padres. Y hermanos, por 46 años su servidor ha llevado la semilla a otros lugares, diseminándose lo que una vez el hermano Marcelino tiró en buena tierra. Pero hermanos, otros no respondieron con la calidad de trabajo que se esperaba de esas personas. Recibieron la misma semilla del evangelio predicado por nuestro hermano Marcelino, la misma calidad, pero no respondieron con la misma calidad. Ahí dicen los versículos 9 al 13, lo que Dios espera de nosotros. 9 al 13 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia que me ha sido dada, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otros edifican encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el Señor la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Sí, hermanos. Muchos no respondieron con la calidad de trabajo que se esperaba. Sí. A esa calidad del mensaje del hermano Marcelino. Muchos llevaron el evangelio, pero muchos no llevaron esa calidad de semilla que se esperaba. Porque aquí el apóstol Pablo dice, podemos levantar ese edificio con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, heno y hasta con hojarasca. ¿Cómo estamos nosotros? Cada uno de nosotros meditemos. ¿Cómo estamos sobreedificando? ¿Estamos sobreedificando con buen material? Otros descuidaron y destruyeron las plantas que podían haber dado fruto. Versículos 14 al 17. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Sí, hermanos. Con poco ya nos creemos que sabemos todo, que tenemos toda la autoridad, hermanos, pero tenemos que ser humildes para seguir creciendo, seguir desarrollándonos espiritualmente. Entonces, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra conducta? Tenemos que saber lo siguiente, hermanos.
otros descuidan el trabajo, otros no trabajan, otros destruyen la iglesia. En estos tantos años de ministerio he visto cómo se destruye el trabajo, siendo muy joven, siendo todavía estudiante. Me acuerdo que sentí el hervor de predicar la palabra a mis familiares y fui allá y reuní como un grupo como de 40 gentes, pero su servidor solamente podía estar 2 meses ahí. Y le encargué a otra persona para que siguiera atendiendo esas personas. Y le digo, yo regreso en diciembre y continuamos la obra. Cuando regresé en diciembre, ese grupo ya no existía. ¿Por qué? Dice, es que, pues, es que hay que viajar de noche y luego está peligroso, dice, está peligroso. Pues yo viajé de noche con él. Es que está peligroso y ya no había nada. Este grupo se había convertido hacia un grupo pentecostés por no atenderles. En otra ocasión, hermanos, en otra ocasión, se entrena un grupo, buen grupo. Se entrena un buen grupo, ya con todo listo para que todos 4 o 5 prediquen, enseñen, cantos y todo. Después de algunos años ya no siguen. Se desintegran. Destruyen la iglesia del Señor. Y si sobre este fundamento, dice, usted pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, la obra de cada uno pasará por el fuego de la prueba. Si permanece la obra, recibirá recompensa. Estoy confiado y estoy seguro que nuestro hermano Marcelino recibió su recompensa, porque muchos preservaron y le pusieron calidad al trabajo, a ese sello que nuestro hermano Marcelino dejara en la vida de cada uno de ellos. Estoy seguro porque lo he visto, esta diseminación de las iglesias de nuestro Jesucristo por toda la Huasteca, cómo algunos siguen fielmente en las cosas de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, tenemos que saber esas situaciones. Tenemos que saber que la obra de cada uno de ustedes, la obra de cada uno de nosotros, el Señor nunca lo olvida. Y nuestra responsabilidad lo tenemos delante de nuestro Padre Celestial. ¿Qué hacemos con ese sello del apostolado de las personas que han hecho que el evangelio llegue a nosotros? ¿Cómo estamos sobreedificando lo que una vez alguien como el hermano Marcelino puso en nuestro corazón? Quizá haya posibles respuestas. Tal vez lo hemos olvidado, tal como sucedió con la semilla que cayó junto al camino. Tal vez no estemos respondiendo, tal vez no estamos poniendo la misma calidad como el fundamento que se nos puso. Tal vez estamos contribuyendo a que el edificio crezca más y nuestro ministerio cada vez se perfecciona más. Tal vez nos hemos olvidado de quién nos puso el cimiento en nuestra casa espiritual y quiénes han trabajado en ella. Por eso, cuando el autor de la carta a los Hebreos decía que el Señor no se olvida del trabajo de cada uno, también dice en el capítulo 13 de Hebreos, en el capítulo 13, versículos 7 al 8, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Sí. Así como el Espíritu Santo trabajó en el hermano Marcelino Rodríguez, así puede trabajar en cada uno de nosotros. Él es el mismo.
Así con esa calidad de trabajo que él puso y que fue efectivo el trabajo, así también nuestro trabajo puede ser efectivo. Y así como nuestro hermano recibió su recompensa, así la recompensa de nosotros será retribuido en el día final. Después de algunos años, los corintios negaron el apostolado de Pablo y prefirieron a otros. Pero aunque ellos negaron el apostolado de Pablo, el sello del apóstol seguía permaneciendo en aquellos que le negaban. Seguía permaneciendo ahí. ¿Por qué? Porque Dios no olvida el trabajo que cada uno de sus hijos hace. Lo más importante, hermanos, no es lo que la gente diga de nosotros. Aunque el apóstol Pablo nos invita a lo siguiente, ¿sí? El apóstol Pablo no olvida esta faceta importante de un corazón agradecido. Ahí en Gálatas capítulo 6, lo hemos leído algunas veces. Gálatas capítulo 6, en el versículo 6 al 8. El que es enseñado en la palabra, haga partícipes de toda cosa buena al que lo instruya, aunque sea palabras de agradecimiento. Aunque sean sus oraciones, hermanos. Aunque sea un recuerdo positivo. No os engañéis, como los corintios, que decían, ese no es apóstol, dice el apóstol Pablo, si el sello lo tienen ustedes ahí. Sois el fruto de mi obra. No os engañéis, Dios no puede ser engañado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hermanos, no nos engañemos. El sello que llevamos habla por nosotros. Su servidor conserva el sello del apostolado del hermano Marcelino y estoy seguro que de todo ese trabajo que hizo con su servidor, que hizo con mi familia, que hizo con todos, con esa sola visita, hermanos, con eso sería suficiente para que pudiera descansar de sus trabajos. Él hizo mucho trabajo en otros lugares, pero estoy seguro que descansa de sus trabajos porque fiel es el que lo prometió. Hermanos, lo único que nos resta es estar conscientes de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 14, versículos 12 y 13, que dice así: si no somos reconocidos, hermanos, no importa. Dios tiene la recompensa para cada uno. Dice así. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Hermanos, nuestro hermano Marcelino descansa ya en el Señor. Descansa de sus trabajos. Sus obras con él sigue. Nuestra hermana Miriam también descansa de sus trabajos junto a nuestro hermano Marcelino, pero sus obras con ellos siguen. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Que no se olvide de sus hijos y que sea un estimulante para cada una de nuestras vidas, para que ese sello que vamos a poner en la vida de las personas, que no se borre, que siga adelante cosechando triunfos para la honra y gloria de nuestro Dios. El cántico a meditar, el último paso de la vida. ¿Qué va a pasar? Si del deber en la senda camino,
Si del día hasta el fin trabajé, en su gloria veré al Rey divino, cuando aquí mi último paso dé. Cuando aquí mi último paso dé, al fin del día reposaré, y yo sé que gran gozo obtendré, cuando aquí mi último paso dé. Si por Cristo proclamo su historia, su extraviada oveja busqué, el yo sé me mostrará su gloria, cuando aquí mi último paso dé. Cuando aquí mi último paso dé, al fin del día reposaré, y yo sé que gran gozo obtendré, cuando aquí mi último paso dé. Queridos lazos son desatados, aquí tristes lágrimas se ven, malos dolores serán olvidados, cuando aquí mi último paso dé. Cuando aquí mi último paso dé, al fin del día reposaré, y yo sé que gran gozo obtendré, cuando aquí mi último paso dé. Y si aquí mi constancia he guardado, y de hacer su voluntad traté, iré al lugar que Él me ha preparado, cuando aquí mi último paso dé. Cuando aquí mi último paso dé, al fin del día reposaré, y yo sé que gran gozo obtendré, cuando aquí mi último paso dé. Amén. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes.